Ani Parraguirre, Camila Perochena, Carlos bienvenidas. Pani, gracias. Muy buenas noches. Y te condenan y no pasa nada. Bueno, uno diría te condenan, tenés una condena como la de Cristina en segunda instancia, es por lo menos algo malo para tu carrera política, pero miramos a Trump en Estados Unidos que acaba de ser reelecto, Lula en Brasil que volvió después de estar preso, y creo que la respuesta está mirando el manual de acción de Donald Trump. O sea que este fin de semana miraba una película que se llama The Apprentice, El Aprendiz, que es sobre Trump en los 80, fines de los 80, principios de los 90, y su relación con un abogado que tenía él, que era Roy Cohn, un abogado muy famoso, que le explica muy tempranamente cómo trabajar un problema judicial. Y le dice, vos tenés que hacer tres cosas. Lo primero es contraatacar, lo segundo es negar, 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 y lo tercero, nunca reconocer una derrota. Manual que sigue aplicando hasta el día de hoy. Pero traducido a Cristina Kirchner, que tantas diferencias tiene con Trump, algunas cosas de este manual pareciera que está aplicando, ¿no? Lo primero es contraatacar, decir yo, ojo señores, a mí acá me están viniendo a buscar políticamente, esta es una persecución política, no es que hay un problema judicial. El problema con este contraataque de Cristina es que ella se está peleando con una imagen negativa de casi el 70% contra una justicia que también tiene una desaprobación en la sociedad de casi un 70%. Muy interesante. Y termina siendo una mancha venenosa entre dos entidades. Malos contra malos. Malos contra malos que no terminan convenciendo a nadie más allá de su base electoral. Que es distinto de lo que pasó en Brasil, fíjate, porque en Brasil cuando Moro lo condena a Lula, Moro tenía un prestigio, que era el juez que lo condenó, tenía un prestigio muy, muy alto. Después lo pierde cuando se mete en la política. Que va como ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero en ese momento tenía mucha legitimidad, no era una pelea de iguales. Ahí lo tenemos. A Moro. Entonces, ese es parte del problema de aplicar el primer paso de la estrategia que tiene Cristina. Lo segundo, que es negar, negar y negar, es una estrategia, fíjate que se la dice Roy Cohn fines de los 80, a Trump todavía no existían las redes sociales y los fake news y también ya se podía aplicar esta estrategia. Cristina dice acá, yo no hice nada, no pasó nada, niega la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en la sociedad tenés dos extremos. Entre los que la siguen a Cristina Kirchner, solo el 25% cree que es culpable. Entre los que se oponen, el 90% cree que es culpable. Eso no se va a mover y tenés números similares con Lula en Brasil, con Trump en Estados Unidos. El tema es mirar qué pasa con los que no son partidarios, con los que están en el medio. ¿Los mueve algo esta cosa que está pasando con esta condena judicial? Y la realidad es que vos lo mostrabas al principio del programa. Estos indecisos tienen otro tema en la cabeza. Están pensando en la pobreza, en el caso de Argentina, un poco menos en la inflación, pero están pensando en otros temas más económicos que no pasan por la corrupción. La corrupción hoy no es una de las principales preocupaciones de la gente. Por eso, a mi entender, fue tan inteligente la movida del gobierno de no enfrascarse en una discusión sobre si Cristina es corrupta o no es corrupta. La llevaron rápidamente al plano que es más relevante para los votantes y donde ellos navegan mejor, que es el de los privilegios. Entonces salieron rápidamente de la discusión de la condena a discutir la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, que es un plano que irrita mucho más a la gente y que es casta y lo vuelve a su tema. Porque no nos olvidemos que el tema de la corrupción y la transparencia fue un tema preponderante en Cambiemos, pero no así en Milei, que él habla de una cosa parecida pero diferente, que son los privilegios. Y por último, nunca aceptar una derrota. La peor derrota que puede tener Cristina Kirchner es obviamente la inhabilitación, que eso todavía no es efectivo, pero si la llegaran a inhabilitar, ya sea porque la Corte Suprema decide o porque pasa la ley de ficha limpia en el Congreso, bueno, ella tiene dos caminos ahí para seguir que son bastante complejos. Uno es decir, yo llamo la abstención o al voto en blanco para marcar la cancha. Bueno, eso le puede salir bien, hay instancias donde ha salido bien, pero el problema es que, que eso no le da poder político. El otro camino es traspasar su poder a otro. El problema también ahí es que ella ya lo hizo con Alberto Fernández y vimos las consecuencias de eso. Excelente, llena de cuestiones. Se me llenó la cabeza de preguntas. Bueno, Camila. Antes de irnos a la vuelta obligado, nos vamos a nuestra galería de arte online latinoamericano que nos trae un artista uruguayo que se llama Diego Masi, un artista de trayectoria que hace estos acrílicos sobre lienzos con formas geométricas muy lindos,
Blanco y negro. Blancos y negros, Muy lindo. efectivamente. Así que si les gusta, se meten en Diderot Art, Galería de Arte Online Latinoamericano. Excelente. Y, Diego Massi. Diego Massi. Uruguayo. Uruguayo, efectivamente. Nos vamos a la Rosas. vuelta obligada. Don Juan Vamos- Manuel de Rosas. Veamos dos cosas. ¿Por qué es feriado hoy y por qué es una paradoja que un gobierno liberal celebre el feriado de hoy? En primer lugar, hay que decir que este es un feriado muy nuevo. Es un feriado que en el siglo XX no existía. Se instaura en el 2010 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como Día de la Soberanía Nacional. Y ahí podríamos decir, hay dos controversias en poner un feriado como el de hoy. En primer lugar, la controversia que genera la figura de Rosas. La figura de Rosas es una figura que dividió aguas a lo largo de toda la historia. Rosas generó, podríamos decir, la primer grieta entre las historiografías y dos tradiciones historiográficas. La tradición liberal, que va a decir el gobierno de Rosas es un gobierno autoritario y pone énfasis en qué cosa, en la persecución que hizo Rosas a los opositores, en las listas únicas, en la censura a la prensa, las censuras a las libertades. Y después tenemos toda una tradición que surge en la década en el siglo XX, que es la tradición revisionista, que como contracara de la tradición liberal, ¿qué va a decir? No, Rosas era un caudillo popular y un defensor de la soberanía nacional. Es esa tradición la que toma Cristina Kirchner y la convierte en memoria oficial a instaurar el feriado. Ahora bien, la segunda controversia de poner un feriado como el Día de la Soberanía Nacional está en el nombre, uno podría decir. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se presenta como una disputa entre la nación y la flota anglo-francesa, en el fondo en realidad es una disputa entre Buenos Aires y las provincias del litoral. ¿A qué me refiero? En 1845, en este territorio no existía todavía el Estado-Nación. Lo que había era eran provincias autónomas y una confederación donde Rosas tenía el manejo de las relaciones exteriores y monopolizaba los recursos de la aduana. Es decir, todos los barcos que entraban y salían pagaban un ingreso a la aduana que se los quedaba Buenos Aires. ¿Qué querían las provincias del litoral? Comerciar libremente, es decir, la libre navegación de los ríos, que no pasen, que no tengan que pagar un impuesto a los barcos, porque si no a ellos los productos les salían más caros. En ese contexto se da la batalla de la Vuelta Obligada, que la flota anglo-francesa remonta al río Paraná, queriendo pasar, no pagar el impuesto en Buenos Aires para comerciar directamente con Corrientes. De hecho, la batalla la termina perdiendo el ejército rosista, la flota anglo-francesa llega a Corrientes y los correntinos están muy contentos de poder comerciar directamente con los anglo-franceses. Entonces, ahí ya hay otra controversia que es, bueno, no es en el fondo una defensa de la soberanía nacional, sino que esto se enmarca en una disputa con Buenos Aires. Ahora vamos a la paradoja de que un gobierno liberal celebre a Rosas. En primer lugar, uno podría decir, bueno, Rosas es un personaje de la tradición liberal, es decir, se lo conoce o la tradición liberal lo muestra a todos aquellos que Milei admira, ¿no? Mitre, por ejemplo. Lo muestran a Rosas como ¿quién? Como una persona que recortó las libertades públicas y las libertades individuales. Además, la caída de Rosas fue lo que permitió la Constitución del 53 que tanto admira Milei. Es decir, mientras Rosas fue gobernador, hacía lo posible para que no se sancione una Constitución porque no quería repartir los recursos de la aduana. Entonces, recién la caída de Rosas es lo que permitió esa Constitución que Milei reivindica. Pero por otro lado, uno podría preguntarse, bueno, si Milei dio varias batallas culturales en lo que va del año en distintos feriados. Vos tenés el feriado del 24 de marzo, mostrando es decir, la batalla cultural para Milei era mostrar cuál era su visión de la historia en el 24 de marzo. 12 de octubre, mostrar que no es el Día de la Diversidad Cultural, sino el Día de la Raza. Entonces, estuvo muy preocupado por mostrar su visión de los feriados. Acá por ahora, al menos hasta el día de hoy, hay que ver, capaz el 20 de noviembre dicen algo, por ahora hay un prudente silencio. Entonces, esto como para cerrar nos podría llevar a preguntarnos, ¿por qué esta batalla no la está dando? Hay una reivindicación de Rosas, ahí lo tenemos a Kicillof levantando el cuadro de Rosas, ¿no? Digo, este es el feriado básicamente de kirchnerista. ¿Hay alguna afinidad que Milei ve en Rosas? Y voy a citar un artículo que salió hace un tiempo en La Nación, que escribió Marcela Ternavasio, donde dice, Milei se ve a sí mismo... ¿Conocés quién es Marcela Ternavasio? Marcela Ternavasio, mi progenitora. La mamá. Ah, la mamá. Que además es historiadora. Gran historiadora. Y en ese Historiadora artículo, y mamá ¿qué dice? de sí. Y con esto cierro con mi mamá. ¿Qué dice en ese artículo? Dice, Milei se ve a sí mismo como un heredero de Alberdi, pero en su trayectoria política parece mucho más cercano a Rosas. ¿Por qué? Por la polarización, por el recorte de ciertas libertades y por la reivindicación de las democracias en términos plebiscitarios. Y Patricia Bullrich, que dijo que había que ir a un esquema de liderazgos fuertes y gobiernos nacionalistas. Ahí está. Rosismo. Rosas. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Muy lindo homenaje a mamá. Vamos a un corte y recibimos a Carola, quien nos va a mostrar todas las iniciativas que está elaborando
La Libertad Avanza, y dentro de La Libertad Avanza, las fuerzas del cielo para exaltar, en busca de un liderazgo fuerte, la personalidad de Javier Milei. No se lo pierda porque vamos a ver cosas inesperadas. Ya volvemos. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Para todos tus días, con estas y otras